Ya con el segundo invitado, miren, 10 minutos, 20 qué minutos y bárbaro, el sí, segundo ves que invitado. tenemos ¿Cómo Segundo Por programa favor. y esto está full. Imparable, Una imparable. locura. Bueno, les quiero presentar a un amigo que tuve la oportunidad de conocerlo en mi barrio, en el centro de Villa Páez, con una capacidad con una cuestión pedagógica increíble. Creo que es el momento como para aprovecharlo. Marcos Lardone, economista. Mucho gusto y bienvenido, querido Marcos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches a la mesa. Hola. Buenas noches. Yo te propongo, hay dos temas que están dando vuelta. Uno que es el swap, ¿así se dice? ¿El swap puede ser? Sí. Bien, ¿qué es lo que es el swap? Así para El empezar. swap es un intercambio. En realidad lo que Bien. estás hablando es de un plan de que el gobierno de Estados Unidos acordó con el gobierno de Argentina, donde van a intercambiar monedas. Nosotros le vamos a dejar pesos a ellos como reservas internacionales en la Reserva Federal de Estados Unidos, y en la contraparte, que es en el Banco Central de la República Argentina, va a haber dólares. Tengo la primera pregunta que se me viene a la mente. Sí. Lo de Estados Unidos es una cuestión filantrópica, o sea, ¿quién compra pesos? ¿Filantrópica? Bueno, a ver. En realidad, en el fondo lo que hay es una cuestión de confianza. Evidentemente ellos confían, y lo ha dicho el secretario del Tesoro, o sea, lo que sería Tal el ministro cual. de Economía acá, de que ellos creen que el peso está barato, es decir, está subvaluado, y eso va a subir. Lo que hay más en el fondo respecto de la inversión financiera que puede ser para el gobierno de Estados Unidos es que hay una cuestión geopolítica. Claramente que el gobierno de Estados Unidos nos apoye tiene un sentido para ellos que va mucho más allá. Igual, la parte más relevante acá, me parece, es la pregunta que surge siempre, que me adelanto un poquito tal vez, pero tiene que ver con qué nos pueden llegar a pedir a cambio, ¿no es cierto? Eso es una pregunta que estuvo muy dando vueltas últimamente, me lo han preguntado mucho, me adelanto tal vez un poco, pero si les interesa, a mí me parece que la parte que es interesante... ¿Cuál es la contraparte, digamos? Claro, ¿cuál es la contraparte? Y a mí me parece que esa pregunta parte de un desconocimiento que tiene que ver con que Estados Unidos es muy grande, nosotros somos muy chicos. Sí, sí. O partamos de sea, ahí. entonces, si uno mira el presupuesto que tiene el gobierno de Estados Unidos, sacando la parte de defensa, porque eso ya es harina de otro costal, sacando la parte de defensa, lo que tienen para gastar este año son 711 mil millones de dólares. Es decir, prestarnos a nosotros 20.000... Claro. Es el 2,8%, o sea, en realidad no es un esfuerzo grande para Estados Unidos tirarnos una soga. En realidad, entonces, imaginemos esta situación, una situación donde hay un amigo que viene y te pide plata y vos le querés prestar plata porque es tu amigo, y depende un poco mucho de cuánto te pida. Si te pide algo que a vos te cuesta mucho, por ahí le decís que no, pero si viene y te pide desesperado que necesita prestado, 2,8% de lo que vos ya tenés presupuestado gastar. Claro. Bueno, son dos monedas. ¿Cuántas condiciones le pedí a este amigo que vos querés ayudar si te viene a pedir prestado menos del 3% de lo que vos ya tenés pensado gastar este año? Bien. No es mucho. Entonces, entonces, al no ser un esfuerzo tan grande, tal vez la contraparte de que nos pidan tampoco sea alguna cosa tan absurda como los glaciares o alguna cosa así. Es una ayuda, nos viene bien. Yo creo que sí, efectivamente, hay una cuestión política que tiene que ver con que un gobierno... Claro, con que un gobierno de Estados Unidos quiere apoyar a la gente que valía. Trump es muy transparente en esto de que con nuestros aliados está todo bien y con nuestros enemigos nada. No sé quién decía, los amigos todos, los enemigos ni justicia. Bueno, es una frase muy famosa. Decía un militar que bueno, que hoy en día, gracias a él, podemos estar bien o mal. Una pregunta, Martín. Sí. Marcos. Sí. Sí, disculpa, Marquito. ¿Esto pasó igual con China? ¿Hubo un swap con China? ¿Puede ser o no? Correcto, sí, hay un swap con China. ¿O era mentiroso? No, es correcto. Ese arreglo que dijo Massa después, no hubo nada. No, es correcto. Dentro de las reservas internacionales de Argentina están los yuanes chinos. Dentro de las reservas internacionales. Lo que pasa es que, bueno, el dólar es la moneda del mundo por una cuestión, en realidad... bastante claro. Si uno mira las películas de cowboys, diría mi abuelo, cuando el cowboy entra al bar y se pide una grapa, un fernet con coca, Claro. Lo paga en dólares. Es la misma moneda norteamericana que tenemos al día de hoy. Obviamente hubo una inflación en dólares desde la época de hace 200 años hasta ahora, pero es la única moneda que sigue vigente y sin una hiperinflación y sin una devalorización en todo ese momento. Si uno piensa, el euro es muy nuevito.
El euro Sí, tiene... sí. el marco alemán, supongamos el marco alemán, bueno, el marco alemán no tiene más después de 1945, que es cuando terminó la Guerra Mundial. China surge como potencia en la década del 90, hace 30 años, nada. La única moneda que el mundo tiene con bastante valor y bastante sostenido en el tiempo ha sido el dólar norteamericano. Por eso es lógico que sea la moneda de intercambio del planeta. Claro. Y es lógico que los países que no tienen una moneda firme, fuerte, se asienten en el dólar. Entonces, nosotros a los norteamericanos le debemos, bueno, toda nuestra posibilidad ni siquiera de ahorro en realidad, sería atesoramiento, porque el dólar sí sufre una desvalorización. Lo que pasa que cuando el dólar sufre una desvalorización de 2% en un año es mucho. Tal cual. Nunca han tenido una inflación de más que Tengo eso. una consulta. Sí, Esto de que nos hayan prestado, bueno, que hayamos este intercambio, ¿no es cierto? sí, correcto. Hay gente que dice que es porque, bueno, Estados Unidos confía en que nuestra moneda se va a valorizar en algún momento. Entonces, digamos, es la típica de decir, no son tontos, ellos lo hacen con un propósito a largo plazo de que eso le va a servir. Claro. Pero ahora cuando vos me decís este porcentaje tan chico, es como que, no sé si les mueve la balanza. Es que no les va a mover la balanza. A ver, es una declaración más de confianza. Ujú. A Un un acto amigo político. le presto plata. Es un acto político. Pero en el peor de los casos, no es que tampoco se Claro, va o sea, a fundir Estados claro, Unidos si entiendo. nosotros si el precio no se revaloriza. Pero es ilusión de decir, Estados Unidos ve que nosotros vamos por buen camino, por eso va a servirle esos pesos que nos compran, ¿es real? Lo que es real es esa señal de apoyo. Estados Unidos ve que van por buen camino y nos apoyan. Eso es muy real. Pero también Habiendo nos dicho dijo eso, de que si cambiamos este camino, chau, ayuda. pero es que si nosotros cambiamos este camino nos va a ir mal igual. O sea, Claro. vamos a hacer esta metáfora. ¿Vos considerás que vamos en buen camino como economista? No cabe ninguna duda que estamos en el camino correcto. Equilibrio fiscal y libertad económica son las dos cosas que ha hecho que cualquier país del mundo que las implementó pasó de pobre a rico, y ningún país que haya puesto libertad económica y equilibrio fiscal ha dejado de crecer y volverse rico en un transcurso de 20, 30 años. Claro. Y hay un solo caso de un país que tenía equilibrio fiscal y libertad económica, era rico, y después perdió el equilibrio fiscal y la libertad económica y se volvió pobre, Argentina. ¿Perdió o lo hicieron perder? Bueno, nosotros decidimos como sociedad votar Sí. por propuestas que nos llevaron en un camino que no era el equilibrio fiscal y la libertad económica en algún momento, y Argentina es el único país del mundo donde hay castillos como el Palacio Ferreira, y casas como hermosas como hay en Alberdi, que son preciosas, casas de 100 años, y después Claro. ranchos Sí, alrededor. tal cual. Los países son normalmente pobres hasta que encaran este tipo de reformas, libertad económica y equilibrio fiscal, y después se desarrollan o no, Tal o cual. siguen en su estado de pobreza más absoluto. Esas son las únicas condiciones que hay, sí. Entiendo. Marquito, ¿qué crees que le está faltando a este plan económico entonces? ¿Qué le está ¿Qué faltando? le está faltando? ¿Qué harías vos para agregarle o qué crees que le está faltando? ¿Tiempo? Tiempo. A ver, dos cosas. Tiempo y profundización. Claramente Argentina... las cosas llevan tiempo. Ustedes piensen una cosa. La unidad de medida de tiempo mínima en economía es un trimestre. Claro. O sea, lo que... Es como decir, vos sembrás una semilla, entonces cuando vos vas a mirarla a la hora y va a ser la misma semilla. Tal cual. En la biología, algún ingeniero agrónomo puede dar una metáfora. No soy ingeniero agrónomo, claramente. Pero la unidad de tiempo mínima para ir a sembrar una plantita, capaz que una semana, o para una persona es un día. Tal cual. Bueno, para la economía de un país, la unidad de tiempo mínima que se usa es el trimestre. Claro, bueno, justamente por ese motivo capaz que vimos el cambio desde que hubo este tema de déficit cero hasta el tercer mes recién empezamos a ver algunos cambios en el tema de la Claro, inflación. si uno piensa, pongamos cuántos meses tiene este gobierno, Y casi 2 años en diciembre. 2 años en diciembre. 2 años 22 son... meses tiene. Sí, claro, pero 2 años son 7 trimestres. Claro. trimestres. 7 sí. unidades de tiempo mínima. Pensemos, Claro. un niñito de 7 meses. Claro. La economía argentina es como un niñito que nació hace 7 meses. Entiendo. ¿Sí? En el cambio de crecimiento, ¿no? Exacto. Entonces, evidentemente uno ve un bebé recién nacido y uno de 7 meses y bueno, claramente hay cambios, pero no va a salir corriendo. Tal cual. Por eso le digo, en economía los tiempos, las modificaciones llevan tiempo, a favor y en contra. Seguro. También la emisión monetaria
que generó la inflación, que fue la hiperinflación declarada en fines de diciembre de 2023, Sí. fue no tuvo que ver con la emisión monetaria del plan Patita en noviembre de 2023. No, fue un pero proceso acumulativo, fue acumulativo. claro. Si uno ve el comportamiento de la inflación, uno puede usar una fórmula para estimarla, y es la función cuadrática. O sea, el principio crece muy despacito, 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 y en un momento pega la curva y vuela y vuela. Por eso los procesos hiperinflacionarios tienen que ver con eso. Si ustedes quieren, podemos profundizar sobre ese tema un poquito. Bueno, justamente por eso el proyecto de Milei hablaba de uno de 35 años para poder dejar la Argentina, digamos, en el punto en donde él aspira. Bueno, Económicamente, ¿no? el límite no existe, como lo demostró el ejemplo de Irlanda. Irlanda era el país más pobre de Europa y hoy es el país más rico del mundo. ¿Qué hizo? Bueno, hizo las reformas, y cuanto más libertad económica y más equilibrio fiscal tengas, más crecimiento de la población. En menor tiempo. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Y capaz Claro. que más que Irlanda. Ahora, evidentemente hay un proceso donde Sí. primero hay un proceso que se llama de convergencia, porque hay una cuestión muy interesante, que es que si uno arma un cuadro donde pone en un eje el equilibrio fiscal y la libertad económica, otro el crecimiento, el nivel de desarrollo del país, Sí. se encuentra que hay una correlación muy fuerte de 0,7 en R cuadrado, sería eso para la gente, Qué para la audiencia entendida. especialista Para en los econometría. entendidos. Claro, pero lo que queremos decir es que hay una correlación muy fuerte. Cuanto más libertad, más riqueza. Cuanto menos libertad, menos riqueza. Entonces, el salto de libertad no te lleva al nivel de riqueza equivalente inmediatamente, Sí. pero te lleva ahí. Entonces, es como un imán cada vez más. Cuanto más fuerte es el imán hacia el crecimiento económico, Sí. cuanto más fuerte el nivel de libertad te lleve a un nivel de riqueza equiparable, cuanto más libertad haya, más para arriba te va a tirar la curva. La digamos. típica frase del pedo de Exacto. buzo. Pero bueno, exacto, pero a velocidad de lo que es una economía, Claro. midiendo en trimestres. Imagínense que un en crecimiento, un país como Argentina. un crecimiento muy grande en una economía, un crecimiento muy aceptable, 6% anual. Muy grande es 8, una barbaridad sería el 10. Acá se habla de un 5. ¿Pero qué quiere decir esto? Claro, pero un crecimiento, por eso les digo, si la Argentina llegara a crecer al 6, es extraordinario. Si la Argentina crece al 8 es una barbaridad, Claro. si crece al 10 sería una locura. Pero crecer al 10 quiere decir que vos, el año pasado facturaste 100 y el año que viene facturaste 110. No es que Claro, el año claro. pasado facturaste 100, el año que viene facturaste 200. ¿Me Claro, es un explico? proceso. Es un proceso, tal cual. Lo que tiene ese proceso es que es acumulativo de forma compuesta. Ujú. Entonces, el 10% de crecimiento del otro año no se sienta sobre 100, se sienta sobre 110. Entonces no va a ser 120, va a ser 121. Y al Entiendo. otro año no va a ser 130, va a ser 132. Y así se puede hacer. el cálculo. Entiendo. ¿Me explico? Ari, Sí. ¿quiere preguntar una cosita? Sí, no, lo que me gustaba de que por ahí a veces hay un montón de cosas que nosotros no entendemos, y gracias a esta persona que nos está explicando acá, gracias a Marco y gracias por venir, logramos entender. Y los jóvenes, me lo vas a desmentir, lo entienden perfectamente, Es porque te lo increíble. explican de una manera práctica, lo mismo que explicas vos, pero los jóvenes lo logran entender. Eso es como muy bueno, y esa generación nueva que está Es viniendo fantástica. viene, se explaya y sabe que este gobierno en lo que está haciendo va bien. Sí, Por sí, eso el co- apoyo. Coincido, y yo doy clases en los Incluso- colegios que los... y viste que los pibes como la casa, ¿no? Sí, y sí, te dicen, y ellos mismos se encargan de ir a decirle, che, abuelo, Perón no está más, se fue, votemos a Bueno, hagamos un cambio. Yo creo que Perón era producto de su tiempo también, ¿no es Menos mal que cierto? no dejó ningún hijo, ¿no? Bueno, Como los Kirchner. menos mal. Matémoslo. No lo maté a Máximo, ¿qué te pasa? No lo maté a Máximo, Eso- pobre Máximo. ¿Cuántos chicos va a tener? Y 5 como máximo, dice. ¡Ay, Multimillonario fuimos! de la casa. Claro. Sí. Bueno, Perón fue producto de su tiempo. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando de planes quinquenales. Eso. Igual el ejemplo que diste práctico, A un televisor. recién vos, que dijiste los ejemplos prácticos, no sé si compartí o no las ideas de Milei, pero por ahí cuando no entendemos en un acto, el chabón agarra y hace un ejercicio práctico como diciendo, tenemos esto, nos genera esto, y está bien que por ahí hay que hacerlo en un ejercicio para que se logre entender, porque si no, a veces le puede dar 1000 vueltas
y como... Claro, en el caso mío, yo ya vengo burro, no voy a poner a la sociedad. No, es burro. No. ¿Entendés? Pero a ver, la economía, como cualquier ciencia, tiene sus cuestiones técnicas que para poder explicarlo bien tenés que tener la formación para entenderlo. Y por algo es una carrera de 5 años. Después, estamos muy acostumbrados a economistas, y me incluyo, que en el afán de hacerse entender usan metáfora. Entonces, bueno, la economía es como un mar y el barquito que flota y bla, bla, bla. Y por ahí es muy difícil. Yo reconozco que el señor Milei tiene una cuestión... Es el primer economista que yo escucho que sale en los medios hablando en términos técnicos. Sí. Y es una cosa que, bueno, por ahí nos deja un lugar también al resto de los economistas para decir, bueno, ¿qué quiso decir? Bueno, lo que quiso decir fue... Sube la vara, digamos. La verdad que sí. Ahora, ¿y para por mí qué a es los un gran otros desafío. gobiernos anteriores no se confió? De la misma forma, llegándole papelitos con números como los billetes nuestros, Ajá. este país confía por esta persona, porque si no, podrían haber confiado años anteriores. Sí, a ver, O sea que no había confianza en los otros gobiernos anteriores, queda muy claro. pero ¿de parte de quién confianza? Discúlpame. Desde Estados Unidos para darnos ese 2%, Es que- ese mínimo que nos da de dólares. Que no estábamos Es que no estábamos haciendo las cosas bien. Ah, Es que si vos haces las pero cosas yo he bien... escuchado políticos actuales del partido contrario a Milei que usan todo esto para decir, no sabe dónde nos estamos metiendo, no saben la deuda que nos van a dejar, y sin embargo no es deuda, estamos buscando una solución. Bueno, Usted está buscando una solución. me parece que puedo responderte esto que estás planteando, que es interesante, con la siguiente metáfora. Yo conozco mucha gente que dice, bueno, el FMI nos va a pedir cosas. ¿Y qué cosas nos va a pedir el FMI? El FMI solamente pide 2 cosas siempre, en todos los países del mundo donde va, que tiene problemas. El Fondo Monetario Internacional, que fue un organismo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los países en crisis, Claro. para que no caigan en guerra, junto con otras organizaciones como la ONU, etcétera. Lo que único que te pide es equilibrio fiscal y libertad económica. Entonces las cosas que te piden son equilibrio. Ahora, si vos haces equilibrio fiscal y libertad económica, cuando viene el FMI te va a pedir equilibrio fiscal y libertad, ya la estás haciendo. Tal Entonces, cual. si vos comés sano y haces deporte, no te hace falta un nutricionista que te diga que comas sano y haces deporte. Marcos, bueno, pregunto, vos aprovechando que laborás con empresas, ¿cómo Sí. le explicás hoy a alguien que pueda llegar a surgir, que tenga un canuto, Sí. cómo le explicás este proceso como para que confíe y se anime a... A vender los dólares. No vender los No, dólares si invertir, quiere, ¿no? pero digo, ¿cómo vos le explicás al emprendedor, o a la Claro. pyme, o a la empresa chica, o algún proyecto que ande, Sí. este proceso como para no frustrarlo, digo, porque Bueno, no estamos en un apogeo de la economía. no, hoy, claramente. precisamente. Bueno, a ver, no estamos en un apogeo. Hasta el primer semestre la economía crecía al 8. Bien. Bien. Claro, la ¿Ese economía fue crecía el mucho. nivel de crecimiento que hemos tenido ahora? Sí, crecía, ¿Es un montón, es 8? un montón. Pero bueno, como les digo, a ver, es un montón. ¿Qué quiere decir? ¿Que el año que viene va a estar bien? No, quiere decir que 7 años vendiste 100, Tal cual. el año que viene va a vender 8. En Entendí. economía es un montón. Sí. Habiendo Bueno, pero dicho en base a lo eso, que me en decías un recién- año, no, por ahí no decía, no estoy fundamentalmente mejor que el año Claro. pasado. Bueno, habiendo dicho eso, la economía anduvo muy bien el primer semestre, después se frenó bastante ahora en el segundo semestre. Sí, que eso lo reconoció Milei también. Claro, sí, públicamente. pero no es lo que reconozca mi ley, son lo que dicen los números Sí, del sí, INDEC, sí. o sea, los números son eso, no hay Tal cual. no hay mucho que no hay vuelta para darlo, no hay que pelearse con los datos, digamos. Pero ¿cómo le Claro. explicás al... ¿Y cómo le explico a los Claro. emprendedores? Ahora ahí va. Dale. Habiendo dicho eso, el emprendedor es calentón. Vos haces lo que te haga dormir mejor. Si a vos lo que te hace dormir mejor es quedarte sentado arriba de tus ahorros, yo a nadie le diría que haga algo que no se haga sentir cómodo. Entonces, pero el calentón lo hace porque ve algo, viste una beta, te gusta hacer algo, le ves el negocio y bueno, le pones una ficha. También depende Claro. mucho también, a ver, saliendo de el negocio del calentón, que eso es una cosa, hay otra cosa que tiene que ver con los ahorros. Ujú. Ahí yo tengo una postura que es un poco distinta. La postura que tengo en los ahorros tiene que ver con tomar decisiones razonables que tienen que ver con cuándo necesitas la plata y para qué. Si es plata que vos necesitas para darle de cenar a tus hijos mañana a la noche, inversión cero, riesgo Claro. cero. ¿Por qué? Porque hay una correlación muy fuerte entre riesgo y rentabilidad. Cuanto más riesgo, más rentabilidad, cuanto más rentabilidad, más riesgo, ¿no es cierto? O sea, comida para darle de comer a tus hijos mañana a la noche, riesgo cero. Claro. Rentabilidad cero. Ahora, es plata que necesitas dentro de un mes porque entonces tenés que devolver. Y bueno, podés asumir un cierto riesgo para tener una tasa de rentabilidad un poquito más grande.
necesitas la plata dentro de 15 años, porque en realidad no es plata que necesitas, se la querés a tu hijo. Y bueno, en 15 años andás a saber qué pasa. Entonces ahí sí, comprá acciones diversificadas, porque si cae mañana, no importa, lo que te dice que la mejor inversión de los últimos 200 años, 100 años, son las acciones del Standard Poor's 500, es un índice de acciones. Invertí, ¿pero por qué? Porque no es plata que necesitas hasta dentro de 15 años. Dentro de 15 años seguramente va a haber subido más de lo que vale hoy. Una pregunta, Marcos. Sí. ¿Sirve comprar las acciones de CDRs en las billeteras virtuales? Todo sirve, depende de nuevo de cuál es tu aversión al riesgo, qué es lo que te deja dormir a la noche, depende de cuándo necesitas la plata. Exacto. Lo que tienen las inversiones en CDR es que están en dólares, por lo tanto no corres riesgo de la desvalorización del peso. Pero son acciones, corres el riesgo de que la acción baje. Entonces, ¿qué riesgo estás asumiendo? Entonces, por eso te digo, yo invertiría una parte en CDR de tus ahorros. Estamos hablando de ahorrar, no de atesorar. Atesorar es comprar dólares y meterlo bajo el colchón. Claro. Eso tiene una rentabilidad negativa. ¿Por qué? Porque el dólar se Totalmente. desvaloriza también al 2% como cualquier moneda. Incluso, asterisco, es tan evidente que el dólar no funciona distinto que ninguna otra moneda, que cuando Estados Unidos, por la pandemia, hace una emisión monetaria más alta que la demanda de dinero, el dólar se valorizó al 4%. ¿Me explico? Hubo inflación en dólares después de la pandemia porque Estados Unidos hizo lo mismo que hicieron muchos países, que fue emitir más dinero de que... Lo que pasa es que fue una cosa muy excepcional. En los últimos 200 años de historia, Estados Unidos no hace eso. Claro. La independencia del Banco Central le permite hacer eso. Entonces, el riesgo tipo de cambio lo puedes asumir o no. El riesgo del valor de la acción, puedo asumir o no. Yo por ahí compraría acciones IPF, pero no es una recomendación. Digo porque me gusta cómo habla Marín y le veo la beta. Ahora, yo tampoco... Lo que tenés que hacer vos es algo que te deje dormir de noche. Entiendo. Perfecto. Es tu plato y Muchas son tus gracias. intereses. Tal No, cual. por favor. Y con este tema de que se está promoviendo el hecho de que esos dólares salgan debajo del colchón. Sí, correcto. ¿Cómo lo ves? Bueno, de nuevo, depende. El gobierno parecía muy optimista de que la gente iba a salir a gastar sus Sí. dólares. De hecho, la cantidad de dinero circulante que hay en la economía es muy baja, incluso a nivel histórico para Argentina. Entonces, la gente necesita plata para que circule. Entonces, el gobierno especulaba que si vos podías hacer contratos en pesos o en dólar, eventualmente ibas a sacar los dólares de colchón y lo ibas a usar. Sí. Bueno, eso no sucedió. Bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, nadie sabe qué va a pasar. Lo que La gente está- como que todo pasa que la gente como que está tiene muy miedo. acostumbrada, claro, que el dólar es para atesorar, es para Pero meterlo realmente dentro de no la media en salieron el fondo. los dólares a la calle. Veo muchos autos 0 kilómetros en la calle. Sí, claro, bueno, esa fue la reactivación económica. Cuando se reactiva la actividad económica, lo que más crece son los bienes, el consumo de bienes durables. Ujú. Autos, bicicletas, los Casas. bienes, Las casas, bueno, el crédito casas. hipotecario. Claro, los casos tienen más que ver con el crédito Claro. hipotecario, no, Sí. no es tanto como consumo de bienes durables. Ah, bien. Lo que son consumos no durables, comida, qué sé yo. Fideo, uno va a consumir lo mismo, la economía crezca o no. Sí, tal Totalmente. cual. Ahora, si la economía crece, por ahí te animás y te compras un autito. Si no crece, por ahí no te animás y el auto lo hace tirar un año más. Claro. ¿Me explico? Ahora, perdón mi pregunta desde la ignorancia, porque De- realmente... por favor, de ninguna manera, no es estoy ignorancia, es escuchando compartir. atentamente y me animé a preguntar en base a mucho que vengo escuchando. Siempre tuve un pensamiento muy autocrítico mío de esto de lo que es el impuesto a las ganancias. Si se pudiera congelar el impuesto a las ganancias y así generar más fábricas, más puestos de trabajo y hacer rotar más el dinero. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, a ver, el tema impositivo es otro capítulo, ¿no? Hay distintos... No, ¿Perdón? métale, usted es la señora Sí, chica. ok, discúlpame. Sí. No estoy acostumbrado a la No, dinámica por de la favor, radio. dale Dale, tranqui. dale. A ver, los impuestos tienen varios aspectos. Hay que financiar todo de algún lado. Entonces, lo que tiene el impuesto Claro. a las ganancias es que, bueno, ¿qué grava? Las ganancias. Ujú. Bueno, está como al final del proceso. Yo creo que mucho más dañino para la economía es el IVA, porque grabás el Totalmente. valor Exactamente. agregado, Sí, o sea, sí, grabás sí. el agregado de valor. Más dañino todavía son los impuestos al trabajo. ¿Vos querés generar trabajo? Bueno, lo primero que tenés que hacer es sacar los impuestos al trabajo. Claro. O sea, si vos querés... más dañino todavía es las retenciones, que son impuestos a las exportaciones. Si vos querés que la Argentina crezca, necesitas exportar. Para poder exportar tenés que 100%. sacarle impuestos a las exportación. Bueno, ¿qué es lo que El se ha co- hecho? Es una cadena. Bueno, por eso, es un poco, va por ahí. Sí, sí, El sí. impuesto a los débitos y créditos, que es un impuesto a la bancarización,
es absurdo, no Totalmente existe en ningún absurdo, lugar del mundo. sí. Entonces, vos me preguntabas a mí, obviamente, estamos a favor de sacar todos los impuestos, porque Sí, obvio. por una cuestión simple de que cuanto menos impuestos hay, más plata tenés para gastar, y el Estado no genera riqueza, solo los privados generan riqueza a través de intercambios libres y voluntarios. Sí, sí, sí. Pero capaz que el impuesto a las ganancias en particular no sería el primer impuesto a sacar, porque como te digo, está como al final del proceso. Bien. Lo que tiene el impuesto a las ganancias es que es más difícil de recaudar. Es más fácil para el Estado cobrar IVA o cobrar impuestos a los débitos y créditos o cobrar movimientos, pero hay como un equilibrio. Te voy a llevar a un ejemplo absurdo. El mejor impuesto para cobrar, ¿sabes cuál sería? El impuesto a la insulina. ¿Por qué? Claro. Porque los diabéticos se mueren si no consumen insulina. Claro. Entonces, te estoy haciendo un ejemplo absurdo, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Desde un punto de Mi vista papá es sería... diabético. Bueno, te estoy dando un ejemplo, Sí, sí. digamos. Tu papá no dejaría de comprar insulina. Entonces, mirá qué fácil que sería recaudar. Tal Al mismo cual. tiempo sería absolutamente injusto. Sí, sí, Y por sí. ejemplo, mirá, Sí. te cuento lo que habla el de los impuestos, que bueno, que viene el caso, recién tuve una reunión con alguien, que un camión, una persona que vive en Córdoba, con su domicilio de Córdoba, se puso una empresa en Salta Ajá, y vende camiones. ajá. Entonces, el camión él lo vende en Salta. ¿Me seguís? Sí, Lo total. vende en Salta. ¿Por qué? Pero o sea, la empresa está en Salta, pero lo vende en Córdoba. Y el camión vendido en Córdoba sale 280 millones de pesos, el camión. Ok. Acá. ¿Y vendido allá? Vendido allá sale 160 porque los impuestos que cobra el gobierno de Córdoba, pero él es cordobés y está inscrito allá. Entonces dice, te hago precio, te lo vendo en 200. Claro. Claro. Y le quedan 40 para él neto, Claro. en el bolsillo le quedan. Bueno, ahí... Gracias a los ¿Pasa con las impuestos. importaciones o no? Y bueno, y Hay pasa, cosas que y la bueno, gente la- compra a través de las acá, aplicaciones afuera. acá ella me va a poder Ah, demandar. Hablamos de ahí- 40 millones. Sí. Chicos, Jera nos pide una pausa, música, y después vamos a volver con el gobierno provincial. ¿Cómo está llevando la economía? Muy buen ¿Qué tema. nos aconseja? Incluso está buenísimo lo que La estamos diste la hablando. y- tecla, Ari. Más en este Le momento quiero que estamos sacar en las el jugo también elecciones a ahí Marquito al palo. para que nos dé una clase de economía provincial, a ver si los chicos que gobiernan acá... No, no me estés estés quilombo, negro, no, vivimos acá, hablemos de Quédate, Salta, Ari. sigamos con los camiones de Salta, boludo. No, la banquemos Che, los escucha, trapos. Vamos con la música, sí.